y amén. Acompáñame, por favor, a el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14. Y cuando estés ahí, di amén. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿qué? Estos son hijos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Toma tu lugar. Hoy quiero compartirte una vez más lo que la palabra de Dios nos revela, el deseo del corazón de Dios desde la creación. Hoy tú y yo vivimos en un tiempo donde se ha cumplido la profecía de la venida del Mesías, donde se ha cumplido la profecía de Joel, donde el Espíritu Santo ha sido derramado y que por medio de él da testimonio a nosotros que somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Pero siempre ha habido en el deseo de Dios el estar en medio de sus hijos, en medio de su creación. Dios creó al ser humano con un solo propósito: tener una relación con él, darse a conocer a él. Siempre ha buscado Dios encontrarse con su creación. Siempre ha sido el anhelo del corazón de Dios. Y hoy te quiero hablar de dos maneras de esos encuentros. Uno es cuando tú y yo salimos a encontrarnos con Dios, y otro es cuando Dios sale a encontrarse contigo. Y cuando Dios sale a encontrarse contigo, también hay dos maneras de ese encuentro. Y quiero llevarte a través de la historia de la palabra de Dios, cómo Dios ha buscado encontrarnos todos los días. Y empezamos en el libro de Génesis con el primer hombre, Adán. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, verso 19. Jehová, Dios, formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, hasta ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, a todo ganado del campo, mas para Adán no había hallado ayuda idónea. Fíjate bien cómo desde un principio Dios se manifestaba, hablaba, tomaba en cuenta a su creación. Dios lo puso en la tierra con un propósito: gobernarla, enseñorearse, sojuzgarla, fructificar en ella. Y ese no ha cambiado el propósito de Dios para nosotros. Y había una comunión, había una relación de Adán con Dios. Dios salía a encontrarse con Adán. Aquí vemos un encuentro donde Dios le dice: Adán, ven, quiero que tú, como cabeza de la creación, le pongas nombre a los animales. Dios siempre trabaja en comunión con los seres humanos. Ese es el deseo de su corazón. Pero el hombre se rebela, dice la palabra, con Dios. ¿Y qué sucede? Adán se aparta, se esconde. Y ahí vemos otro tipo de encuentro. Dios dice que hacía lo que siempre: se paseaba en el huerto. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3, verso 8: después de que el hombre desobedece el único mandato que Dios le da, después de que él se esconde y se cubre, dice la palabra de Dios en Génesis 3:8: y oyeron la voz de Dios
de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Empiezas a notar el diferente tipo de encuentro cuando le busca para que coopere con él, a cuando Adán se esconde de Dios. Sale Dios y le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba? Siempre, Él es omnisciente. Pero algo sucedido en la relación con Dios, que el hombre se aparta. Pero Dios nunca deja de buscarnos. Lo único que va a hacer la diferencia es qué tipo de encuentro quieres tú tener con Él. Hemos estado hablando y te ha compartido que Dios quiere encontrarse contigo. Este es un tiempo donde Dios va a manifestar esos encuentros, pero va a depender de ti y de mí qué clase de encuentro tendremos con Él. Parece ser lo mismo, parece ser Dios y el hombre, pero las circunstancias son muy diferentes. Y el resultado, ¿qué crees? También es bien diferente. Porque en el primero vemos esa comunión con Adán y Dios, y en el segundo vemos donde Dios lo empieza a confrontar. Porque dice ahí más adelante en el verso 10: y respondió Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Se ha roto la comunión con Dios. El hombre se ha escondido de Dios. Y hasta el día de hoy, ¿qué crees? El hombre se sigue escondiendo de Dios, porque sigue rebelándose en contra de Dios. Hasta hoy el mundo sigue queriendo vivir sin Dios, como tú y yo muchos años lo vivimos. Pero gracias a Dios, porque un día Dios salió a nuestro encuentro. Dios salió y detuvo nuestro caminar, detuvo nuestra vida en un momento para impedir que siguiéramos un camino que veníamos trazando. Adán desobedece y se aparta de Dios, pero Dios le sale al encuentro y le da la oportunidad y dice: ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Era el momento clave que Abraham dijera: ¿sabes qué, Señor? Te he desobedecido en pecado contra ti. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace Adán? ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? En lugar de aprovechar la oportunidad que aún en nuestras malas decisiones, que aún en nuestra desobediencia muchas veces, ya no como extraños, sino como hijos e hijas de Dios, Dios sigue saliendo al encuentro para detener nuestras malas decisiones, para detener el camino que estamos llevando. Era el momento para que Él dijera: he pecado, perdóname. Pero Él dice: es más, hasta Dios le ayudó, porque ni siquiera tuvo que necesidad de confesar su falta. Dios mismo le dice: ¿acaso comiste del árbol? O sea, Dios le puso todo para que Adán simplemente dijera: sí, lo hice. Pequé contra ti, te desobedecí. ¿Cuántas veces Dios no nos confronta de la misma manera? ¿Y qué hacemos? Lo mismo que hace Adán y que hace Eva. Adán voltea y le dice a Dios: es que la mujer que tú me diste me dio del árbol. En otra parte Dios le dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer en lugar de obedecerme a mí. Dios sale a tu encuentro y a mí dice: por cuanto obedeciste tu propio amor en lugar de obedecer mi palabra. Pero Dios, antes de decir eso, antes de que se desate la consecuencia, Dios da un tiempo de gracia. Porque dice la palabra que Él es lento para ira, esperando que ¿qué? Que tú y yo nos arrepintamos. Porque Dios quiere
perdonarnos. Dios quiere restaurar lo que el pecado ha hecho y sigue haciendo, apartarnos de Él. Dios lo saca del huerto porque no quiere que Adán coma del árbol de la vida. Y hay consecuencias muchas veces en nuestras vidas que quedan ahí ya y que ya no volverán por cuanto lo que hemos hecho nos ha apartado. Ellos ya no pudieron ni tenían la oportunidad de regresar a comer del árbol de la vida. Y así pasa con nosotros. Hay cosas que ya quedaron atrás, que no volverán, pero podemos ver el amor y la fidelidad de Dios tan grande que a pesar de eso Dios no se aparta de ellos. Dios sigue con ellos como sigue contigo y conmigo. Entonces el problema no es que Dios deje de buscarnos, no es que Dios se aleje, no es que Dios nos olvide o nos deseche, no, es que cada uno va tomando la decisión de permanecer o alejarse cada vez más. Y durante un tiempo tú vas a ver, desde ese momento que Adán sale, y si tú analizas el capítulo 5 de Génesis, verás la genealogía de Adán hasta el segundo hombre que de hoy te voy a hablar, que es Noé. Desde ese momento Dios sigue buscando al hombre. Han pasado 10 generaciones, han pasado cerca de 1500 años. ¿Y qué ha pasado con el hombre? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha decidido? Mira, acompáñame a Génesis capítulo 6. ¿Qué ha pasado con todos los que han nacido después de Adán? Recuerda, Dios sigue estando buscando al hombre. Ahí vas a ver en la genealogía hombres que se distinguieron por su relación con Dios, como un Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, verso 5: y vio Jehová, fíjate bien, que la maldad de los hombres en la tierra era ¿qué? Era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? De continuar mal. O sea, el hombre ya se había apartado. Y en el verso 12, ¿qué dice? En el 11 dice: la tierra estaba llena de violencia, y que la tierra Dios la voltea y la ve corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne que había hecho había corrompido ¿qué? Su caminar sobre la tierra. Fíjate bien, 1500 años, 10 generaciones. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 6 que el papá en el 5 termina diciendo que Lamec engendró a Noé, y que Noé a los 500 años tuvo a Sem, a Cam y a Jafet. Y dice que Dios vio la maldad, se entristece, pero halló gracia a un hombre delante de él, uno solo. Escúchame bien, ¿cuántos había? No lo sé, porque si tú ves la palabra de Dios en todas y cada una de las generaciones, termina diciendo de cada uno de estos hombres: y tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Y no está hablando de que vivieron 30 años de vida fértil, está hablando de que vivieron cientos de años. Estás hablando de una condición física que nada se compara con la que tú y yo tenemos. ¿Cuántas gentes no hubo? No estás hablando de que andaban todos por todos lados, estás hablando que hasta ese momento, de una u otra manera, todos vivían cerca, juntos. Pero dice que todos, cuando Dios dice que voltea a ver, o sea, ya nomás quedaba uno solo justo, que era Noé. Pero por un justo, la humanidad no se acabó.
Porque Dios salió al encuentro con Noé. Dios va y le dice: Noé, mi corazón está tan triste que voy a destruir todo lo ser viviente. Solo tú has hallado gracia delante de mí y contigo tu casa. Y solo ustedes van a sobrevivir junto con una pareja de cada animal y 7 de cada animal limpio. Hazte pues un arca. Hazte un arca, porque voy a destruir la tierra con agua, porque no hay justo ninguno delante de mí, por cuanto todos han corrompido su caminar sobre la tierra. Y dice la palabra que era de 500 años cuando Dios escucha, y al año 600 terminó la arca. La vida de Noé dio testimonio de que él era un hombre que buscaba a Dios. Y los que estaban alrededor de él lo sabían. Antes de que terminara, 5 años antes que terminara el arca, muere su padre Lamec. O sea que todos sus hermanos eran parte de ¿quién? De esa generación corrupta. Ningún hermano de ellos se salvó, porque dice que Lamec tuvo hijos e hijas. Nadie se salvó. Ningún pariente de Noé halló gracia delante de Dios, por cuanto su vida era perversa. Pero Dios sale al encuentro del que de una u otra manera, aún dentro de una perversión, de una generación perversa, busca a Dios. Porque Dios no deja de buscar, de encontrarse con los que le buscan. No importa cómo está afuera, no importa que el mundo esté como estaba, Noé halló gracia delante de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 7. Hebreos 11, verso 7. ¿Qué era lo que halló gracia delante de Dios? ¿Tú crees que Noé era perfecto? ¿Que Noé no cometía ningún error o ningún pecado? Dice la palabra de Dios: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. O sea, quiero que te vayas, que imagines, que recuerdes, que pienses cómo estaba en ese tiempo. Te estoy hablando de hace cerca de 3.500 años. Un tiempo donde la lluvia no existía. Un tiempo donde la creación era regada por un vapor que salía de la tierra y por los ríos, pero no existía. Y Dios le dice a Noé: voy a abrir los cielos y voy a inundar la tierra. Por eso dice: por la fe de algo que no se había visto. No nomás no conocía la lluvia, sino no había visto un evento de esa magnitud. Y por las características donde vivía Noé, y por las características del arca, y por los medios naturales de construcción y de transporte, ¿dónde crees que Noé tuvo que construir el arca? ¿Cerca del mar, de algún lago, o en las montañas, rodeado de madera? Entonces imagínate, año tras año Noé haciendo un barco en un cerro, y no un barco chiquito, un barco que medía como 100 metros de largo y 30 de alto. Y Noé, por la fe, dice, con temor, escúchame bien, preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Quién? Su casa. Y tú y yo nos quejamos
por la circunstancia, por los problemas que tenemos en casa. ¿Por qué? Porque nos falta la fe y el temor a Dios para poder construir una vida de tal manera que se cumpla realmente la palabra: cree y serás salvo tú en tu casa. Pero como nos gusta un Dios que haga todo y no nos responsabilice y nos demande, entonces tomo la palabra y digo: no, yo declaro que mi casa es salva porque Dios lo dijo. Sí, pero tú tienes que preparar esa arca donde tú y tu casa sean salvos. Amén. Y dice: por esa fe de Abraham, por esa fe que tenía Abraham al Dios Todopoderoso, cuando ninguno de los miles o cientos de miles de millones de su familia, porque todos eran parientes, no creían, vivían de una manera contraria a la que Dios les había enseñado, esa fe, dice, esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y dice la palabra que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también dice en Romanos que la fe es ¿por qué? ¿El oír qué? ¿Qué estaba oyendo Noé? Sino la palabra de Dios. ¿Tú crees que era el único que la escuchaba? ¿Tú crees que los demás no había manera de que no escucharan o supieran quién era Dios? Entonces, ¿qué clase de Dios sería? Cuando dice la palabra que la misma creación da testimonio de quién es Dios, ¿sí o no? Y es lo mismo hoy en día. Pero al final de cuentas el hombre sigue rechazando a Dios. Pero dice: por la fe Abraham se salvó y el mundo fue condenado. Y pareciera que sería más que suficiente, después de este suceso tan grave, tan catastrófico, entendiéramos. Pero dice que el mundo siguió haciendo lo malo. Y no pasaron miles de años para que se levantara nuevamente una generación, para que los nietos, bisnietos de Noé, de este hombre justo que vio, y gente que todavía que había visto lo que había pasado, se levantaran y dijeran: hagamos una torre por si fuimos esparcidos. O sea, ¿por qué dijeron eso? ¿Quién les dijo que había la posibilidad de que se esparcieran? Se habían muerto todos. Porque cuando alguien tiene un encuentro con Dios, sabe que su responsabilidad es transmitir, ¿qué crees? La palabra de Dios, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos. Entonces Noé tuvo que enseñarle a sus hijos, y los hijos a sus hijos y a sus hijos, que Dios quería que poblaran la tierra, porque Dios les vuelve a decir, cuando sale el arca, ya no les dice señoríen y gobiernen, por cuanto ya había quitado ese lugar por la desobediencia. Pero sí les dice: poblen la tierra, llénenla, fructifique. Y esta generación dice: no queremos seguir juntos. ¿De qué te está hablando eso sino de rebelión? De querer hacer las cosas a su manera. Hagamos una torre por si nos esparcen, ¿saben qué? De lejos vemos la torre y sabemos dónde vamos a ir. Ahí nace lo que hoy tú ves en muchos lugares, puntos de reunión. Y Dios, ¿qué crees? Vuelve a salir al encuentro del hombre y dice: bajemos y veamos, salgamos al encuentro del hombre a ver qué está haciendo. ¿Tú crees que Dios no sabía? Así como supo lo que había pasado con Adán, sigue sabiéndolo ahí hoy en día. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú y yo hacemos en lo secreto? Pero Él baja y te pregunta: ¿por qué? Porque quiere que digas: sí, Señor,
he pecado contra el cielo y contra ti, perdona. Y Dios siempre te da una oportunidad que arregles entre tú y Él. Pero si no, ¿qué crees? Va a enviar a alguien o va a exponer el asunto de tal manera. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Lo hizo con David, recuerda. Mucho tiempo David quedó muy a gusto. No entendió, tuvo que enviar a Natán para exponer su pecado. Pero ahí ves un corazón que cumple el propósito. Un hombre que tiene un encuentro con Dios y le dice: perdóname, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. A diferencia de un Saúl, y ya te brinqué varias generaciones, pero que hace lo contrario, porque en ti y en mí está lo que marca la diferencia. Cuando Dios sale al encuentro que no andamos bien, es porque hay un solo propósito: que volvamos a estar bien delante de Él. Pero estos hombres de Babel dicen: bajemos y veamos. Y dice el Señor: mira, estos traen un mismo sentir y no habrá nada que los haga desistir. ¿Cuántas veces no estamos tú y yo así? Y le damos, y le damos, y le damos. Y Dios en su amor dice: algo tengo que hacer, porque esta cabeza dura no va a entender. Y Dios dijo: ¿sabe qué? No van a entender. Confundamos su lenguaje para que no les quede de otra. Y entonces, imagínate la escena: están ahí cientos o miles construyendo una torre, todos con un mismo sentido, un mismo espíritu. ¿De qué? De rebelión. Y de repente empieza uno a hablar chino por allá, otro hindú, otro español, otro inglés. ¿Y qué está diciendo? Y imagínate la confusión. Y de repente por allá alguien que oye, que le entiende. A ver, a ese le entiendo, voy. Y empiezan a hacerse ¿qué? Grupitos de acuerdo al lenguaje. Pero entiende que ya no puede estar con el otro. Entonces son obligados ¿a qué? A obedecer lo que Dios le mandó, a expandirse. ¿Cómo quieres tu encuentro con Dios? ¿Cómo quieres tu encuentro con Dios? Porque lo va a ver, lo va a ver. No sé si hace 3 años, ¿te acuerdas que te di una palabra? Que Dios le dijo: ¿cómo quieres que trate tu corazón? ¿Cómo quieres que trate la dureza de tu corazón? ¿Como los carniceros hablando a la carne? ¿O como la Marina, tu esposa, para ablandarla con leche? ¿Cómo la quieres? ¿En mi presencia? Sal a mi encuentro. Porque si yo salgo, dice, salgo con vara. Y a lo que hago, los disciplino, ¿y qué? Y aún los azoto. Y Dios sale al encuentro. Y pareciera que con eso es suficiente, pero ¿qué crees? Vuelve la historia a repetirse. Y Dios escoge y sale al encuentro de otra persona. Acompáñame por favor allá a Génesis capítulo 12. Vuelve ahí en el 11 la descendencia, otra vez después de la torre de Babel, la descendencia de Noé por medio de Sem, la descendencia hasta llegar a Abraham. Y dice en el verso 1 del capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjate, sale Dios a Abraham. Abraham vivía ahí en Arel, un pueblo idólatra, un pueblo pagano, un pueblo que no seguía a Dios, como la mayoría de los que vivían en ese tiempo. Sí, había gente
esparcida que buscaba a Dios todavía, porque siempre hay, aunque sea uno como en el caso de Noé, pero aquí había. ¿Cómo sabemos que había más aparte de que Abraham lo había escogido? Porque la historia misma te habla de un Job, que es en el tiempo de los patriarcas. Te habla de un rey de Salem, que es Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo. Pero Abraham es Salem. Yo no sé, porque no dice aquí si Abraham ya había escuchado de Jehová, si Abraham sabía de Dios, si creía en él. Pero sea cual sea el punto, es que dice que Dios sale a encontrarse a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. O sea, deja todo, deja tu comunidad, deja donde estás y sigue. ¿Ves la respuesta de un hombre a la de nosotros? ¿Y qué hace Abraham? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Salió, dejó todo. Y le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendito en todas las familias a la tierra. Y conoce la historia de Abraham, no fue fácil. Le promete una descendencia innumerable. Cuando Abraham sale tiene 75 años. Cuando se cumple su promesa tiene 100. Sale de 75 con una mujer de 65 y estéril. Pero él creyó. Y tú y yo con menos nos desesperamos. No le creemos. Andamos aceptando un agar por aquí o por allá, queriendo ayudarle a Dios. Y lo único que agarramos son problemas, ¿sí o no? Porque ya me urge lo que tú me has prometido. Y queremos ayudarle a Dios de mil maneras, en la carne. Porque la única manera realmente de poder que las cosas de Dios hagan es en el Espíritu. Y la carne lo único que hace le estorba a Dios. Y siembra para corrupción, dice su palabra. Y si no, ahí está. Es cierto, Dios bendijo a Ismael. Pero hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está sufriendo esa burla, ese choque que hubo entre Ismael y Isaac. No era la voluntad de Dios que Abraham buscara los medios. Pero Dios respetó la voluntad de Abraham como respeta la tuya y la mía. Pero eso no quita que las consecuencias vienen. A veces leemos y se nos hace fácil. ¿Cómo crees que sufrió el corazón de Abraham cuando el primer hijo, que fue Ismael, Dios le dice: déjalo, suéltalo? Y tuvo que dejarlo ir, porque la promesa no estaba en Ismael, estaba en Isaac. Pero al rato, cuando nosotros queremos ayudar a Dios, todavía queremos mantener nuestro Ismael. Cuando Dios te dice: suelta, yo no te pedí eso, espera, confía. Y tú ves la historia, y Dios nunca dejó de salir a encuentros con Abraham, ¿sí es cierto o no? Cada rato iba y se encontraba con él. Durante esos 25 años, hasta el día de su muerte, Dios nunca dejó de buscarlo. Nunca dejó de buscarlo, nunca quitó el dedo del renglón de los planes de Abraham, como nunca ha quitado el dedo de su renglón de tu vida y de la mía. Pero luego volteamos a ver nuestra vida y no es como Dios dice. Pero no es porque Dios no quiera, es porque tú y yo respondemos de una manera en la carne a Dios, en lugar de hacer las cosas que Dios pide. Y entonces nuestra vida es un desastre en muchas áreas, muchas veces. ¿Por qué?
Porque no salimos a encontrarnos con Dios como Él quiere. Y porque a veces cuando Él sale, no entendemos como no ha entendido la creación. Y se aferra en lo suyo y en lo suyo. Y libra las primeras consecuencias y vuelve y hablando otra vez. Hacemos lo mismo. Queremos ayudarle a Dios. Porque no queremos obedecer a Dios. Se cumple la promesa. Nace una nación, crece. Son esclavizados. Se levanta un rey que no conoce al rey de Israel. Y Dios sale al encuentro de otro hombre. Acompáñame por favor al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3, verso 2. Dice su palabra: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él la miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde el medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios no es indiferente a lo que su pueblo, sus hijos, está pasando. Pero Él siempre anda buscando, saliendo del encuentro. Y depende de las respuestas que le demos, veremos si avanza el plan y el propósito de Dios o lo retrasamos. Moisés está ahí. Un hombre que yo creo que muchas veces pensó que se había equivocado, que él no era escogido. O que Dios lo había desechado porque no hizo las cosas tal vez como debía de haber sido. Porque si tú recuerdas la historia de Moisés, la manera en que fue salvado milagrosamente, la manera en que Dios le permitió vivir en el palacio, siendo el hijo de la hija del rey, educado en todo y poderoso, dice la palabra de Dios, en poder y en obra. Y que él un día sale a ver a sus hermanos, porque él dice, y él sabía que él era llamado a ser libertador de ellos. Como tú y yo sabemos que hay un llamado, sí o no, pero hacemos lo mismo que Moisés. Queremos hacerlo en nuestras fuerzas, en lo natural, cuando Dios tiene un propósito que es espiritual antes que nada. Porque lo espiritual es primero. Y sale Moisés y dice que ve a dos golpeando a su hermano, y él como libertador va y mata al egipcio y lo esconde, y al otro día o días después sale y ve a dos israelitas peleando y quiere meter paz, y uno dice: ¿qué? ¿Me vas a matar como al otro? Y dice: ya se descubrió el pastel, y sale huyendo. Y no un día, no un dos. Otro tanto del tiempo que pasó en el palacio estuvo allá en el desierto. Imagínate el cambio del palacio, de tener todas las comodidades y lo moderno que había en ese tiempo, a vivir al desierto. Porque hay un tiempo de preparación para ti, para mí. Y eso no está en el palacio. Jesús lo dijo: ahí están quienes, los de ropas finas, de buen comer. Pero los que son enviados por mí salen y vienen del desierto. ¿De dónde salió Juan el Bautista? ¿De dónde salió el pueblo? Y Moisés pasa esos 40 años. Pero un día, en los tiempos, en los kairos de Dios, porque Dios no se olvida, sale al encuentro como saldrá tu encuentro. Y Moisés vio, y lo primero que escucha le dice Moisés, y dijo: heme aquí. Y tú y a veces Dios nos está hablando y gritando y andamos acá en nuestro propio camino.
Y luego tu hermano en Cristo, el pastor o alguien enviado, un ángel enviado por Dios a chocar, dice: hey, te está hablando el Señor. Y tú, ¿me hablas a mí? No es conmigo este asunto. Y Dios procura salir a tu encuentro de una manera amorosa, de una manera con lazos de amor, de una manera que tú vayas a Él, pero no le hacemos caso. ¿Qué crees que Dios va a hacer? ¿Cómo Dios crees que va a empezar a tratar contigo y conmigo? ¿Con qué clase de encuentro va a salir? Moisés le dice: ven aquí. Y lo primero que hace Dios es ponerlo en su lugar. Quítate las sandalias, porque la tierra donde estás, santa es. Y eso es lo primero que Dios va a tratar cuando sale de nuestro encuentro. A recordarte delante de quién estamos, para que llegues en la actitud que Dios demanda de ti y de mí, que nos presentemos. Y Moisés lo hace y empieza su nuevo caminar. Y Dios cumple su promesa, lo levanta como libertador. Y no fue fácil, porque se chutó otros 40 años en el desierto por la rebelión de otros, ya no de él. Y junto con él, los únicos dos que fueron fieles, Caleb y Josué. Pero aún Dios estuvo con ellos de una manera milagrosa, por cuanto su fuerza no menguó, ni su vestido, ni su calzado. No importa, Dios siempre sale al encuentro. Pero ¿qué clase de encuentro quieres tú tener conmigo? Y empieza el caminar de Moisés. Pero Dios sigue saliendo al encuentro. Acompáñame al Números capítulo 22. Estaba de otro personaje donde su encuentro fue diferente. Y no porque haya sido un Dios diferente, sino por la condición de este personaje. Y este es Balaam. Va caminando el pueblo de Israel, Dios respaldándolo. Y dice la palabra de Dios que cuando Moab ve que viene el pueblo de Israel y que Dios está con ellos, que ven un Dios poderoso, dice que tuvo un gran temor ahí en el verso 3, porque el pueblo era grande, y se angustió a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por lo tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra, a los hijos de su pueblo, para que llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda ir y echarlo en la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. ¿Cómo sabía este rey estas cosas? Él sabía que Balaam, de una u otra manera, era alguien que conocía a Dios. Él sabía que era un hombre usado. No estamos hablando de alguien que no conocía a Dios. No estamos hablando de alguien que no conocía a Dios. Pero sí estamos hablando de alguien que cambió a Dios. Y dice la palabra que entonces el rey envía ancianos con muchas dádivas, con muchos regalos, y le dijeron lo que Balac había dicho. Y les dijo él: reposad aquí esta noche y os daré respuesta según Jehová me hablare. Fíjate bien, les daré respuesta según quién. Jehová me hablare. ¿Conocía a Jehová, sí o no? ¿Era sacerdote de Jehová, sí o no? Yo no sé hasta dónde conocía a Israel, hasta dónde Jehová le había revelado, ¿no? Pero lo único que sí es que la noticia de que cómo salió Israel ya se había difundido. Y por lógica y sentido común, yo creo que este hombre sabía que era Jehová quien los había sacado.
Pero ¿qué pasa con él? Lo mismo que pasa muchas veces contigo y conmigo. Sabemos quién es Dios y todavía nos ponemos como este hombre. ¿Tú crees que él no sabía lo que Dios le iba a decir? ¿Tú crees que no conocía de una otra manera o no intuía que si Dios los estaba sacando y luego viene un rey pagano y le dice, ¿sabe qué? Maldícemelo. Y todavía él se da, a lo mejor Dios quiere hacerme caso. ¿Cuántas veces tú no oramos o pensamos de esa misma manera? ¿Cuántas veces no somos tan soberbios que le estamos consciente o inconscientemente diciendo a Dios cómo haga la cosa? En casa, con el esposo, la esposa, con los hijos, con el día a día. Como si Dios fuera a escucharnos y a contradecir quién Él es. Pero está la altivez y la soberbia del hombre, que lo vemos aquí reflejado. Espérate a ver qué me dice. Y vino Dios a Balaam. Fíjate bien, me encanta cómo Dios se manifiesta y se expresa y ves la misma, muchas cosas igual. Vino Dios a Balaam. Dios sale del encuentro de Balaam. O sea, yo no sé si ahí estaba Balaam orando, esperando la respuesta de Dios. Yo no sé si se acostó y dijo, pues más al rato me levanto a orar, a preguntarle a Dios. Yo no sé si estaba acostado esperando o simplemente Dios le cayó de sobre todo. Pero lo que sí sé es que dice la palabra, y vino Jehová y tuvo un encuentro con él y le dijo lo mismo que le decimos, ¿quiénes son estos? ¿Dónde estás tú? ¿Quiénes son estos? Te fijas como si Dios no supiera. Dios siempre nos da un tiempo. ¿Quiénes son estos que están contigo? Fíjate, ahí en el verso 9. Y Balac respondió a Dios, es Balac, hijo de Zippor, rey de Moab. Ha enviado a decirme, aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora maldícemelo, quizás poder pelear contra él y echar. Dijo Dios a Balac, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así de sencillo. Si tenías dudas, Balaam, no vayas. Yo lo estoy bendiciendo. Se levanta Balaam, dice la palabra de Dios, y les dice, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Fíjate bien, Jehová no me quiere ir. Si por mí fuera, yo voy y maldigo a ese pueblo. Digo, así medio entre líneas le está diciendo eso, ¿no? ¿Y por qué sé que lo está diciendo? Porque acabó yendo cuando Dios le ha dicho que no fuera. Porque siguió insistiendo algo que Dios le dijo, no vaya. ¿Cuántas veces no insistimos nosotros con lo mismo? No vaya, no hagas esto, no es el tiempo. A veces ni siquiera Dios se está negando, simplemente diciendo, no es el tiempo, espérate. O cuántas veces tú dices, no es la manera. Deja de hacer las cosas como las estás haciendo y simplemente haz y obedece. Y yo bendeciré tu vida, tu matrimonio, tu heredad, tus hijos, tu descendencia, hasta 1000 generaciones. Ah, no, pero yo insisto como Balaam. Le presiono a Dios a ver si así. Es más, hasta agarro las escrituras y las tuerzo para que se acomoden a lo que yo quiero. O nomás me pasa a mí. Y no le dijo, nomás dijo, es que no quiere. Yo le dijo, no vayas, porque este pueblo es bendito. Yo creo que Balaam a mí no ha hecho, ¿sabes qué? Dios no me dijo que no voy y me dijo que es bendito. Así que ni te metas con el que Dios bendice. Porque como siervo de Dios y por lógica de cómo se transmitía la enseñanza, porque no había los libros, sabía de una u otra manera, yo creo, que Dios le había dicho, porque ese pueblo era descendiente de Adán, le había dicho lo que te leí hace rato, yo bendeciré a lo que te pega y maldeciré a lo que te maldice. Adán le ha dicho, no, ni le muevo, porque si yo lo maldigo,
Dios me va a maldecir algo por sentido común. Pero era tal su codicia, era tal lo que había en su corazón, que él insistió. Fíjate bien. Los príncipes de Moab se levantaron y se fueron. Entonces Balac, ¿qué quiso? Volvió a enviar a otros príncipes de más alto rango, con mayores regalos. ¿Y qué crees que hace el enemigo? Lo mismo, no pegó con esto que te envié, entonces envió algo más grande todavía, para ver si tuerces, si desobedeces, si haces lo que yo te estoy pidiendo. Yo creo que de ahí alguien lo leyó y dijo, todos tienen un precio, como dicen por acá. Y de ahí salió ese programa, tienen el precio. Y vuelve a enviar, ¿y qué le dice? Te honraré mucho más, haré lo que me digas, pues, y maldíceme este pueblo. Balac respondió, dice, aunque Balac me diese su casa, su oro y su plata, no lo haré. No puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego pues que reposéis y se vaya. Insiste. Y acompáñame al último, al 32 de este, para ya no meternos más con Balac, que ya está bueno. Y el ángel de Jehová le dice, cuando ya va Balac en el camino, cuando Balac de una otra manera dice, ok, ve, y va. Y dice ahí en el 32, bueno, primero desde el 24, se le aparece, ahí va en el caminito, en un camino angosto. De un lado está el cerro. Yo no sé si el otro lado había un precipicio o estaba otro cerro, pero lo que sí sé por la palabra de Dios es que nomás había un lado por donde apoyarse. No podía regresarse para atrás, no cabían dos ahí mismo. Porque dice que va a la burrita y de repente se para porque ve algo enfrente. Hay un ángel de Dios ahí blandiendo una espada. Pero era más burro el que estaba arriba de la burra, porque no veía, y empieza a golpearle, y no camina hasta que Jehová, dice en el verso 28, abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. Balaam respondió a la asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, no soy tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú tienes hasta este día y acostumbrado a hacerlo así contigo. Y respondió, no. Yo no sé si Balaam tenía el don de hablar con los animales, yo no sé si estaba acostumbrado, pero lo único que veo aquí es que Balaam ni se inmutó, porque la burra le empezó a hablar, era tan su coraje, que no estaba viendo el milagro que estaba. ¿Qué pasa a ti y a mí? Dios está manifestándose tan claramente, pero estamos tan cegados como lo estaba Balaam, porque no es las cosas como yo quiero. Que no nomás golpeamos a una burra, sino golpeamos a lo que más cerca y a lo que más nos ama. Porque estamos centrados en nosotros mismos. Ese es el problema de Balaam. Oye, imagínate donde te hago tú. Imagínate, yo en mi casa acabamos de adoptar un pez bien chido. Imagínate yo llegar a verlo, que me dejaran verlo, que a veces no me dejan. Y de repente estoy viendo al pez y me empezara a hablar. ¿Qué crees que pasaría? O sea, cuando menos lo subes tú a YouTube para tener muchos likes. No, pero me pongo a discutir con el pez, porque él nada para la derecha cuando yo quiero que nade para la izquierda. Qué absurdo, ¿no? Pues así está él, y nosotros tú y yo estamos peor, porque Dios grita por medio de su palabra, por medio de las circunstancias, por medio de muchas maneras, y nosotros seguimos montados en nuestro macho, hasta que Dios abre, dice en el verso 31, los ojos de Balaam, y ve el ángel de Jehová que estaba en el camino.
Y le dijo el ángel, y entonces Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. No, pero nos sale lo santo, ¿verdad? Muchas veces. Como a Balaam le salió lo santo. Y dice la palabra de Dios, y el ángel le dijo, ¿por qué has azotado tu alma 3 veces? Que aquí que yo he salido para resistirle, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Cómo era su camino? Pero era un sacerdote. No se levantó de la noche a la mañana siendo perverso. No se levantó. Algo pasó. Y más adelante, no el otro domingo porque todavía no vamos a alcanzar, pero a compartir qué es lo que hace. O por qué Balaam, siendo un sacerdote, alguien que escuchaba a Dios, alguien que servía a Dios, llegó a estar en esta situación. Sigue la historia. Había codicia en Balaam. Pasan los 40 años. Conoce la historia de los príncipes que fueron y vieron esos gigantes, vieron esas murallas, pero que nunca vieron lo que Dios, o la clase de Dios que tenían. A ese pueblo que salió de Egipto, pero que nunca ellos quisieron salir. Dios los saca de Egipto, pero ellos nunca quisieron salir de Egipto. Porque cuando tú y yo nos soltamos algo, eso siempre nos va a hacer regresar. Siempre. Dios los sacó con mano poderosa. Dios se manifestó y se glorificó de una manera que pasaron años, y la gente seguía escuchando las maravillas de Dios. En ese caminar destruyeron 2 naciones, una de ellas era de gigante. Pero ellos le creyeron más a la circunstancia que al Dios que tenían. ¿Entiendes por qué andamos como mayates rodeando el desierto sin salir de él? Porque le creemos más a lo que vemos que lo que Dios ha dicho. Y ves la diferencia de 10 que vieron lo mismo, los 12. ¿O tú crees que Caleb y Josué no vieron los gigantes? ¿No vieron las murallas? ¿No vieron los carros de guerra? ¿No vieron lo mismo que los otros 10? La única diferencia no es lo que vieron, es en donde tenían puesta su fe. Porque esos 10 dijeron, somos como langosta. No era para menos en lo natural. No estamos hablando que estaban exagerando, como muchas cosas que a ti y a mí nos pasan. Es cierto, no estamos negando lo que estamos viviendo. Como te compartí el domingo pasado, no estamos negando que la gente está muriendo. Pero hay un espíritu de temor porque están creyéndole más a lo que están viendo que al Dios que les ha manifestado vez tras vez. Y esos 10 dijeron, es que nosotros somos como langostas delante de estos hombres. Son de la tribu de Anac. Y ya sabían, pero ya habían vencido ese tipo de gigantes. Y si no no vencieron antes de entrar a Og, al rey Og. ¿Y qué dice? ¿De qué tamaño tenía su camita del chiquilín? Casi 5 metros medía la cama. Imagínate el tamaño. O sea, llegaba, si no al techo, sus manos llegaban al techo. No era para menos su temor. ¿Cuál fue la diferencia de un Josué y un Caleb? ¿Por qué nos dijeron es que somos como langostas? Y el otro dice, son como pan para nosotros. Porque unos se vieron en su fuerza, en su capacidad, y el otro vieron, hay que pelear por ellos. Yo no sé cuál, o qué tan grave, o qué tan grande estés viendo tu problema, tu necesidad, tu anhelo, tu sueño, tu situación. Pero sí te digo, no apartes tu mirada del autor y consumador de la fe de Cristo.
ve aquel que ha hecho grandes cosas en tu vida. Y pasa, después de 40 años, escúchame bien, se levanta una nueva generación. Y Dios les dice, es el tiempo de ir a conquistar. Y no escoge por casualidad Jericó, ni estratégicamente era casualidad que escogiera esa, ni tampoco el tipo de ciudad, que era sino la más amurallada de las más amuralladas. Y vuelve, por si había duda alguna, a mostrar que así como estuvo con José, estaba con Josué. Y vuelve a abrir el mar y vuelven a pasar. Y las órdenes que le da son locura. Den 7 vueltas, una vuelta y luego otra y luego otra. Imagínate la escena. Es una ciudad guerrera, metros de altura, y ellos sin ninguna protección se pusieron de pechito para los arqueros. Hablo las escenas a veces de la Biblia, pero ellos le creyeron a Dios. Y todavía, por si había duda, habían mandado unos espías. ¿Y cuál fue el mensaje que trajeron? Dice: el pueblo está temblando de miedo, porque saben lo que Dios ha hecho. Oye, ya habían pasado más de 40 años de las hazañas que Dios hizo en Egipto. Y la gente estaba temblando, porque Dios estaba con ellos. Dios salía de encuentro con ellos. Ahora yo te pregunto, ¿quién sale al encuentro por ti si no el mismo Dios? Y les da la orden: ¿saben qué? Esto va a pasar, caerán y vayan y destruyan todo. Todo es anatema. Y con este último personaje, el cielo, tiene la victoria. La siguiente ciudad a conquistar es Jai. Van igual a espiar, tan chiquita, 2-3 mil gente, no ocupamos más, y menos con el Dios que tenemos. ¿Y qué cree? Le pone una recia. Y Josué sale desgarrado: Señor, para esto, y empieza a interceder y dice: ¿por qué vienes a mí? Josué capítulo 7, verso 10. ¿Cuál fue la diferencia? Porque ahora Dios no salió al encuentro con una ciudad más chica. Y dice la palabra allí en Josué capítulo 7, verso 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Te diga, me encanta cómo Dios siempre pregunta lo que ya sabe. ¿Te has puesto a preguntar por qué? Dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y ahí viene ese último personaje acá. Dios sale y les dice: esto es lo que tienen que hacer. Y aún le da un tiempo, porque Dios les da instrucciones. Y dice: júntalo, primero por tribus, y luego yo te diré cuál tribu, y luego de cuál tribu por familias, y luego cuál familia. Oye, eran más de 2 millones de gente. ¿Cuánto tiempo crees que tardó en hacer ese proceso? Y acá, ¿qué hacían? ¿Y la familia? Pero Dios siempre saca la luz. Siempre. ¿Por qué? Porque Él quería bendecir al pueblo de Israel. Pero había algo que se había levantado. ¿Qué hay en tu vida y en la mía que le está pidiendo a Dios? Que conquistemos lo siguiente que está por venir. ¿Por qué quedarse simplemente con victorias pasadas cuando hay victorias que están por delante para ti y para mí? Porque hay que quitar cosas de nuestra vida. Cosas que están ahí escondidas, cosas que están codiciadas.
porque hemos hurtado, hemos mentido. Y tú sabes el fin de Acán y su familia. Dios salió al encuentro con él. ¿Y qué pasó en ese encuentro? Se acabó su vida, se acabó su descendencia. Por causa de la desobediencia de él. Amén. Así que, amados, determínate. Piensa qué tipo de encuentro quieres tener con Dios. Este tiempo, este año, es un tiempo que Dios quiere restaurar y bendecir. Y va a salir, pero va a depender de ti y de mí. No te esperes a que Dios salga con la vara o con la disciplina. Mejor salgamos ese encuentro, humillémonos delante de él, porque Crónicas dice con certeza: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, se aparta de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra.